Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Atención. ¿Creen que los dramas más intensos de la televisión solo se viven delante de las cámaras? Pues, piénsenlo de nuevo. Estamos a punto de desentrañar el secreto más dulce de la serie fenómeno del momento, Esref Ruya. Sí, esa serie que nos tiene a todos pegados a la pantalla de canal de cada miércoles a las 8, con sus escenas de acción que nos cortan la respiración y sus conflictos familiares que nos revuelven el estómago. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que el enfrentamiento madre-hija más tenso y explosivo de la televisión esconde la amistad más tierna y genuina detrás de escena? Hablemos de ellas, de las protagonistas de este huracán emocional, la comisaria Idem y la fiscal Selma. Por un lado, tenemos a la valiente y a veces imprudente Idem, interpretada por la deslumbrante Bushra Debeli, una mujer de ley que, sin embargo, tiene una debilidad monumental por Esref. Por el otro, está la implacable, pero profundamente protectora, fiscal Selma, a quien da vida la gran maestra de la actuación, Ebru Nil Aydin. En la ficción, su relación es una zona de guerra. Selma, como la madre controladora y estricta que es, vigila cada movimiento de su hija, especialmente sabiendo de ese talón de Aquiles llamado Esref. Hemos visto cómo este conflicto ha escalado, llegando al punto en que Idem se atreve a traicionar a su madre, tendiéndole una trampa con la ayuda de Kadir. Es una batalla constante de voluntades, un tira y afloja entre el deber, el amor materno y el impulso de una hija que busca su propio camino. Esta dinámica de madre protectora vs. hija rebelde es, sin duda, el motor de muchas de las conversaciones en las redes sociales. Todos tienen una opinión sobre quién tiene la razón. Pero, aquí viene el plot twist que nadie esperaba, la revelación que va a derretir sus corazones, y de paso, nos va a recordar que la magia de la actuación es, precisamente, eso, pura ilusión. Mientras en la pantalla se lanzan dardos verbales y se miran con un resentimiento palpable, la atmósfera detrás de cámaras es exactamente lo opuesta. Prepárense para esto. Bushra Debeli y Ebru Nil Aydin no solo se llevan bien, sino que son pura risa y complicidad en el set. Es como si al gritar «corten», la tensión se evaporara para dar paso a un ambiente tan ligero y alegre que, honestamente, me hace querer ser una extra solo para presenciarlo. La prueba de esta increíble química no tardó en llegar, y por supuesto, nos llegó a través de la vía más rápida, Instagram. Fue la propia Ebru Nil Aydin quien decidió compartir un momento de esa alegría contagiosa con el mundo. Subió una fotografía donde ambas actrices aparecen sonriendo de oreja a oreja, con esa calidez que solo se ve entre verdaderas amigas, o en este caso, entre una madre y su hija ficticia que se adoran en la vida real. El pie de foto era simple, pero lo decía todo. Happy Together. Sebhili KZM, felices juntas, mi querida hija. Y claro, la bomba explotó en Instagram. Los fans que están acostumbrados a verlas en modo guerra total, se quedaron maravillados por esta muestra de afecto. El post se llenó instantáneamente de miles de me gusta y comentarios que celebraban su profesionalismo para crear tanta tensión en pantalla, mientras mantienen una relación tan sana y cariñosa cuando se apagan las luces. ¿Pueden imaginar el nivel de talento actoral que se requiere para pasar de un intento de traición a una carcajada genuina en cuestión de minutos? Esto no solo demuestra la calidad de estas dos actrices, sino también el ambiente positivo que se respira en la producción de Esref Ruya. Es un recordatorio de que, a pesar de lo oscuras y complicadas que puedan ser las historias que nos cuentan, el equipo que las crea está unido por un espíritu de camaradería y alegría. Así que, la próxima vez que veamos a la fiscal Selma darle una mirada de desaprobación a Idem, o a Idem intentando esquivar el control de su madre, podemos sonreír sabiendo que tan pronto como el director diga, fin de la escena, estas dos se fundirán en una risa o en un abrazo. Es la prueba definitiva de que los mejores dramas nacen de las mejores amistades. Y eso es algo que vale la pena celebrar. Pero volvamos un momento a la fascinación que genera esta dualidad, porque es un tema que da para muchísimo. Piénsenlo. En un drama como Esref Ruya, donde las apuestas son siempre altas, y cada episodio es una carrera contra el tiempo y la ley, la tensión entre Idem y Selma es el ancla emocional que nos mantiene en vilo. Los guionistas han tejido una red tan compleja de amor, resentimiento, deber y protección, que es imposible no tomar partido. Vemos a Selma, la fiscal de hierro,
tratando de salvar a su hija de sí misma, de sus peligrosos impulsos y, por supuesto, de su innegable, casi fatal, atracción por Esref. Ella es la ley personificada en el seno familiar, pero también una madre aterrorizada. Y luego está Idem, la comisaria valiente que desafía a la mismísima ley, encarnada en su madre, en busca de una verdad, o quizás, de un amor que cree merecer. En las redes sociales, este conflicto se vive con una intensidad casi deportiva. Los hashtags se llenan de debates acalorados. Hay quienes defienden a Selma, argumentando que una madre siempre sabe lo que es mejor, y que los errores de Idem podrían costarle la vida o la carrera. La etiquetan como la madre mártir, la que debe sacrificar su relación por la seguridad de su hija. Y por otro lado, están los incondicionales de Idem, que ven a Selma como una figura opresora, un obstáculo para la felicidad y la autonomía de su hija. Claman por la libertad de Idem para tomar sus propias decisiones, aunque sean arriesgadas. Es una telenovela dentro de la telenovela, una batalla campal de opiniones. Y es en medio de todo este caos narrativo, donde entra en juego la magia del backstage. Cuando Ebru Nilay comparte esa foto con Bushra, no solo está mostrando una amistad, está enviando un mensaje sutil pero poderoso a la audiencia. Está diciendo, todo esto es un juego, es arte, es profesionalismo. La ferocidad en la pantalla es solo un testimonio de cuánto nos respetamos y confiamos la una en la otra fuera de ella. Esta armonía en el set es, de hecho, el ingrediente secreto que permite que las escenas de conflicto sean tan creíbles. Solo cuando hay una base sólida de respeto y afecto mutuo, los actores pueden permitirse ir a los extremos de la confrontación sin que se sienta falso o forzado. La risa compartida en el set es el combustible que les permite, minutos después, gritarse el uno al otro con toda la intensidad requerida por sus personajes. Esto nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del éxito de Esref Ruya. No es solo la acción trepidante o la historia de amor prohibido, es la autenticidad de las relaciones, incluso de las conflictivas. La revelación de esta alegría de madre e hija, detrás de cámaras, humaniza a las actrices y, por extensión, a sus personajes. Nos hace recordar que detrás de la toga de fiscal y del uniforme de policía, hay dos mujeres, dos seres humanos, que están haciendo un trabajo espectacular y que se apoyan mutuamente. Esta conexión real se filtra, de alguna manera, en la pantalla, añadiendo una capa de profundidad y empatía que hace que el conflicto sea aún más doloroso, y por ende, más adictivo. Así que amigos, la próxima vez que sintonicen canal de este miércoles a las 8 para ver Esref Ruya, y sientan esa punzada de angustia por el enfrentamiento entre Idem y Selma, recuerden el pie de foto de Ebru Nilay, Happy Together. Sebhil y KZM. Piensen en esas risas y ese compañerismo que existen más allá del guión. Es un recordatorio fascinante de que las historias más dramáticas se construyen con mucho amor y mucha diversión. Y esa es, sin duda, la mejor noticia que el mundo de la farándula nos puede dar. Espera el próximo episodio conmigo. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.